Todo lo que crees saber sobre Egipto está por encima del suelo. Las pirámides, los templos, los colosos, las fotografías que has visto toda tu vida están tomadas bajo el sol, a cielo abierto, desde la distancia que cabe en una postal. Pero la parte de Egipto que sigue sin explicarse no está arriba, está debajo. Debajo de la meseta de Giza hay cavidades que ningún ser humano ha visitado. Debajo de Saqqara hay galerías talladas en la roca cuyo propósito nadie ha logrado establecer con seguridad. Debajo de un templo del delta hay un túnel de más de 1 kilómetro que se hunde hacia el mar y que fue localizado por primera vez hace apenas unos años. Nada de eso es teoría. Todo eso está documentado, publicado y en algunos casos medido con instrumentos de física de partículas. Lo que no está establecido es qué significa, y aquí es donde entra algo nuevo en la ecuación. Se le entregó a una inteligencia artificial el conjunto acumulado de datos subterráneos de Egipto, décadas de prospecciones geofísicas, radar de penetración terrestre, tomografías eléctricas, levantamientos con mones, registros de excavación que en algunos casos llevan más de un siglo sin releerse en conjunto. No se le pidió una interpretación, se le pidió que buscara estructura, que señalara dónde los datos se comportaban de manera distinta a cómo debería comportarse la roca natural. Y lo que devolvió no fue una revelación mística, fue una lista de lugares donde, según los propios instrumentos que los arqueólogos han desplegado sobre el terreno, hay algo debajo que no hemos abierto. Empecemos por el sitio donde la incomodidad empezó hace 170 años. Saqqara está a unos 30 kilómetros al sur del Cairo. Es la necrópolis de Menfis, la capital del Egipto antiguo durante buena parte de su historia. Contiene la pirámide escalonada de Zoser, el edificio monumental de piedra más antiguo del mundo, levantado hacia el 2670 antes de nuestra era, y contiene el Serapeum. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette seguía una pista sacada de una línea del geógrafo griego Estrabón, que hablaba de una avenida de esfinges hundida en la arena. Mariette encontró la avenida, y al final de la avenida encontró una entrada. Y detrás de la entrada, un sistema de galerías subterráneas excavadas en la roca madre que se extendían cientos de metros bajo el desierto. En nichos laterales a lo largo de esas galerías había 24 cajas de piedra, no sarcófagos de madera, no urnas, cajas, talladas cada una a partir de un único bloque de granito o de basalto, con paredes de unos 30 centímetros de espesor, con una tapa separada que por sí sola pesa alrededor de 25 toneladas. El conjunto completo de caja y tapa ronda las 70 toneladas. Algunas se han estimado por encima de las 80. El granito del que están hechas no es local. Viene de Asuán, a más de 800 kilómetros río arriba. Y aquí está el detalle que a los ingenieros les cuesta más digerir que a los arqueólogos. Las superficies interiores están planas, no aproximadamente planas. Planas dentro de tolerancias que quienes las han medido con instrumentos modernos describen como comparables a las de un taller mecánico. Las esquinas interiores son limpias. Las caras son perpendiculares entre sí. Y todo eso está en el interior de una caja cerrada, en un nicho oscuro, en una galería subterránea que nadie iba a volver a ver. La explicación estándar es que las cajas albergaban a los toros apis, los animales sagrados que se consideraban manifestaciones vivientes del dios Ptah, momificados y enterrados con honores reales. Esa explicación tiene respaldo. Se encontraron restos de toro en el sitio. Hay estelas votivas dedicadas a los animales. La función religiosa está documentada. Lo que la explicación no aborda es el método. ¿Cómo se movieron 70 toneladas de granito 800 kilómetros río abajo? ¿Cómo se bajaron por una rampa a una galería subterránea con techo? ¿Cómo se giraron para meterlas en un nicho más estrecho que la propia galería? ¿Y por qué el acabado interior de un contenedor destinado a ser sellado para siempre justifica ese nivel de esfuerzo? Ese es el tipo de pregunta con la que empieza esta historia. Saqqara no ha parado de abrirse. Entre 2018 y 2022, las excavaciones dirigidas por autoridades egipcias en la zona sur del sitio sacaron a la luz una serie de pozos funerarios sellados que llevaban 2500 años cerrados. De uno solo de esos pozos salieron más de 100 sarcófagos de madera, apilados en varios niveles, con la policromía intacta.
De otros salieron talleres de momificación completos, con las mesas de embalsamamiento todavía en su sitio y los recipientes de resina etiquetados con el nombre de su contenido. Y aquí está el dato que casi nunca se dice en voz alta. Saqqara tiene unos 7 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho. Los propios responsables de las excavaciones han declarado públicamente que estiman que se ha excavado alrededor del 30% del sitio. El 70% restante sigue debajo de la arena, sin abrir, sin cartografiar más allá de lo que detecta la prospección desde la superficie. Y eso nos lleva a la pregunta técnica que define todo este relato. ¿Cómo se mira dentro de algo sin abrirlo? Durante la mayor parte del siglo XX, la respuesta fue no se puede, se cava o no se sabe. Eso cambió. En 2015 arrancó un proyecto llamado Scanpiramid, una colaboración entre el Ministerio de Antigüedades egipcio, la Universidad de El Cairo y varias instituciones internacionales, entre ellas equipos de Japón y de Francia. Su método no era el Badá, era la homografía, y merece la pena entender cómo funciona, porque es lo que separa este momento de todos los anteriores. Constantemente, rayos cósmicos chocan contra la atmósfera superior de la Tierra. De esas colisiones nacen partículas llamadas mones, que llueven sobre la superficie del planeta a un ritmo de aproximadamente 10.000 por metro cuadrado por minuto. Los mones atraviesan la materia. Atraviesan piedra, atraviesan metros de caliza, pero no la atraviesan sin coste. Cuanta más masa hay en su camino, más mones se absorben. Así que si colocas detectores debajo de una estructura y cuentas cuántos mones llegan desde cada dirección, lo que obtienes es un mapa de densidad. Donde hay más piedra, llegan menos partículas. Donde hay hueco, llegan más. Es literalmente una radiografía hecha con partículas que caen del cielo gratis, y no toca la piedra, no perfora, no mueve un solo bloque. En 2017, la revista Nature publicó el primer gran resultado del proyecto. 3 equipos independientes, usando 3 tecnologías de detección distintas, emulsiones nucleares japonesas, centelleadores y detectores de gas, habían medido de forma separada la Gran Pirámide de Keops. Los 3 encontraron lo mismo. Un vacío de al menos 30 metros de longitud, situado por encima de la Gran Galería, dentro de la masa de la pirámide. No un hueco constructivo pequeño, un espacio del tamaño de un avión comercial. Nadie lo había detectado en 4.500 años, nadie sabe para qué sirve, nadie ha entrado. Y en marzo de 2023, la revista Nature Communications publicó la confirmación de un segundo hallazgo del mismo proyecto. Un corredor de unos 9 metros de largo y 2 metros de ancho, con techo a 2 aguas, situado justo detrás de los chevrones de piedra de la cara norte de la Gran Pirámide. Ese sí fue verificado ópticamente. Un endoscopio de 6 milímetros de diámetro se introdujo por una junta preexistente entre bloques y devolvió imágenes del interior. El corredor está vacío. Su función es desconocida, y aquí está lo que importa de todo esto. No se trata de especulación sobre lo que podría haber ahí dentro. Se trata de que, con la tecnología que teníamos hasta hace 10 años, no había manera de saber que esos 2 espacios existían. Estaban ahí todo el tiempo, dentro del monumento más estudiado de la historia de la arqueología, mientras generación tras generación de egiptólogos publicaban planos que los daban por macizos. Si eso puede pasar dentro de Keops, la pregunta obvia es qué más hay que todavía no se ha medido. Baja ahora al nivel del agua. En la meseta de Giza, bajo la calzada que une la pirámide de Kefren con su templo del valle, hay una estructura que casi ningún visitante ha visto. Se la conoce como el Pozo de Osiris. Es un pozo vertical de 3 niveles. El primero está a unos 10 metros bajo la superficie, el segundo a unos 20. El tercero a unos 30, y el tercer nivel está inundado. En el fondo hay una cámara excavada en la roca con una isla central rodeada por un canal de agua. Sobre la isla hay un sarcófago de basalto. La estructura era conocida desde el siglo XIX, pero el nivel más profundo llevaba décadas anegado y era inaccesible. En 1999, un equipo egipcio dirigido por Zahi Hawass bombeó el agua y documentó el fondo por primera vez con condiciones de trabajo. Lo que encontraron abajo fue el sarcófago, restos cerámicos y fragmentos que apuntan a un uso funerario, con una datación que la mayoría de los especialistas sitúa en el periodo tardío, mucho después de las pirámides.
Pero el diseño del monumento no es tardío en su concepción. Es una representación arquitectónica del montículo primordial rodeado de las aguas del Nun, la imagen que la teología egipcia usaba para describir el origen del mundo. Y para construirla no bastaba con excavar. Había que excavar por debajo del nivel freático y aceptar que el agua entraría. Es decir, la inundación no es un accidente de conservación. Es parte del diseño. Y el pozo de Osiris no es el único sitio donde los egipcios hicieron exactamente eso. 400 kilómetros al sur, en Abidos, hay una estructura conocida como el Osirión. Está detrás del templo de Seti I y está enterrada varios metros por debajo del nivel del templo. Tanto que cuando Flinders Petrie y Margaret Murray la excavaron entre 1902 y 1913, tuvieron que retirar toneladas de escombro para llegar a ella. El Osirión está construido con bloques de granito de Asuán, de un tamaño que no encaja con la arquitectura del templo que tiene encima. Pilares monolíticos de más de 100 toneladas, bloques de arquitrabe de dimensiones comparables, y su sala central es, otra vez, una isla rodeada de agua. Un canal excavado en la roca la separa del resto de la estructura, y ese canal se llena por infiltración del propio nivel freático del Nilo. El estilo constructivo del Osirión, bloques ciclópeos sin decoración, con juntas ajustadas, es tan distinto del templo de Seti que lo cubre que desde el momento mismo de su excavación hubo especialistas que propusieron que fuera considerablemente más antiguo. La posición mayoritaria hoy lo atribuye al propio Seti I en la dinastía 19, hacia el 1300 antes de nuestra era, sobre la base de las inscripciones que aparecen en algunas de sus partes. Pero las inscripciones datan la decoración, no necesariamente la estructura sobre la que se grabaron. Y esa distinción, que suena a tecnicismo, es exactamente el punto donde el análisis automatizado de los datos empieza a comportarse distinto que el análisis humano. Un investigador entrenado en egiptología lee una inscripción de Seti I en un muro y asigna la estructura a Seti I. Es la inferencia razonable y la que la disciplina ha validado durante un siglo. Un sistema que solo mira las propiedades físicas, tamaño de bloque, tipo de piedra, tipo de junta, profundidad respecto al nivel freático, orientación, no ve ninguna razón para agrupar el Osirión con el templo de encima. Lo agrupa, por similitud puramente material, con el templo del Valle de Kefren en Giza, a 400 kilómetros de distancia y 1200 años de diferencia según la cronología aceptada. Eso no demuestra nada. Un parecido en el tamaño de los bloques no es una fecha, pero sí explica por qué este tipo de análisis produce listas que incomodan. No porque contradiga las pruebas, porque ignora las categorías con las que la disciplina ha ordenado las pruebas. Hay un sitio en Egipto del que un historiador griego escribió que superaba a las pirámides, y hoy en la superficie no hay nada que ver. Heródoto visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era. En su historia describe un edificio cerca del lago Meris, en el Fayum, junto a la pirámide de Abara. Lo llama el laberinto. Escribe que tenía 12 patios cubiertos y 3000 cámaras, 1500 por encima del suelo y 1500 por debajo. Y escribe algo más. Dice que a las cámaras superiores sí le dejaron entrar y que las vio con sus propios ojos, pero que a las inferiores no, porque los guardianes egipcios se negaron a permitirlo, alegando que allí estaban las tumbas de los reyes que habían construido el laberinto. Es decir, la parte subterránea ya estaba prohibida, hace 2500 años. Heródoto no fue el único. Rabón lo describe 4 siglos después, y añade el detalle de que los techos de las salas eran de losas monolíticas de tamaño extraordinario. Diodoro Sículo también lo menciona. 3 autores antiguos independientes entre sí, describiendo el mismo edificio en el mismo lugar. En 1888, Flinders Petrie, el hombre que básicamente inventó la arqueología moderna como disciplina metódica, excavó en Abara buscándolo. Encontró una plataforma enorme de escombro de caliza al sur de la pirámide, una superficie de unos 300 metros por 250. Petrie concluyó que aquello era el laberinto.
y que había sido desmantelado piedra por piedra en época romana para reutilizar el material. Esa sigue siendo la explicación mayoritaria, y es plausible. El expolio sistemático de monumentos para material de construcción está documentado por todo Egipto, pero en 2008 un equipo belga-egipcio llamado Expedición Matin llevó a vara instrumental que Petrie no tenía: tomografía de resistividad eléctrica y radar de penetración terrestre desplegados sobre la misma explanada. Los resultados que anunciaron describían, bajo la capa de escombro, una red de estructuras de baja resistividad organizadas en un patrón geométrico regular, a una profundidad de entre 8 y 12 metros. Un patrón regular a esa profundidad no es lo que produce la roca natural, es lo que producen muros y cámaras. Y aquí está la parte que hay que decir con honestidad, porque es la parte que casi nadie dice. Ese estudio nunca fue publicado íntegramente en una revista revisada por pares. Se difundió un informe preliminar, hubo comunicados, hubo un artículo divulgativo y después el proyecto se detuvo. La razón que dio el equipo es que las autoridades egipcias impusieron restricciones sobre la difusión de los datos mientras el sitio siguiera bajo evaluación. Los datos crudos nunca se hicieron públicos, así que la situación real en 2026 es esta. Tenemos 3 fuentes antiguas describiendo una estructura subterránea masiva en ese punto exacto. Tenemos una prospección geofísica moderna que reporta anomalías compatibles con esa descripción, y no tenemos ni la publicación completa ni la excavación. El nivel freático del Fayum está alto, y esa es la objeción técnica seria. Excavar 8 metros bajo tierra en esa zona significa trabajar bajo el agua, con bombeo constante y riesgo real de colapso. No es censura, es hidrología, pero el resultado práctico es el mismo. La única estructura de Egipto que un testigo presencial de la antigüedad calificó de superior a las pirámides sigue exactamente donde estaba, y de la parte que él no pudo ver, seguimos sin ver nada. Ahora vamos al hallazgo más reciente, y al más literal. Taposiris Magna está a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría, en la costa mediterránea. Es un templo ptolemaico dedicado a Osiris construido en el siglo I antes de nuestra era. Desde 2005, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez excava allí bajo una hipótesis concreta y muy discutida, que la tumba de Cleopatra VII y Marco Antonio podría encontrarse en ese templo. Esa hipótesis no está demostrada y la mayoría de los egiptólogos la considera improbable. Pero en el curso de esa búsqueda, en 2022, el equipo encontró otra cosa: un túnel, 1.305 metros de longitud, excavado en la roca a unos 13 metros de profundidad, con 2 metros de altura. Está parcialmente sumergido. La sección final se hunde bajo el nivel del mar Mediterráneo, en una zona costera que se ha hundido varios metros desde la antigüedad por una combinación de subsidencia y terremotos, incluidos los eventos documentados de los siglos III y IV de nuestra era que hundieron parte de Alejandría. Las autoridades egipcias describieron el hallazgo en su comunicado oficial como una maravilla de la ingeniería y señalaron su parecido estructural con el túnel de Eupalinos en la isla griega de Samos, un acueducto del siglo VI antes de nuestra era que se excavó desde los 2 extremos a la vez y se encontró en el medio. Ese es el dato que hay que retener. Un túnel de más de 1 kilómetro bajo tierra, en un sitio excavado desde hace 2 décadas, encontrado en 2022, no en un desierto remoto, a 45 kilómetros de la segunda ciudad de Egipto. Si eso estaba ahí, la pregunta de qué más hay deja de ser retórica. Y llegamos al episodio que define los límites de todo este método. En marzo de 2025, 2 investigadores italianos, Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde, difundieron un anuncio sobre la pirámide de Kefren. Afirmaban haber aplicado una técnica de tomografía basada en radar de apertura sintética a partir de datos de satélite y haber detectado bajo la pirámide una estructura enorme, 8 pozos verticales de cientos de metros de profundidad, conectados por pasajes, descendiendo hasta unos 2 kilómetros bajo la meseta. El anuncio se difundió por internet a una velocidad que ningún artículo de arqueología alcanza normalmente.
y la respuesta de la comunidad científica fue casi unánime. Los especialistas en teledetección señalaron que el radar de apertura sintética desde satélite no penetra cientos de metros de roca. Su capacidad de penetración en terreno seco se mide en metros, no en kilómetros. Lo que puede hacer bajo condiciones ideales es detectar rasgos someros y con margen de error considerable. Lawrence Conyers, especialista en radar de penetración terrestre de la Universidad de Denver, declaró públicamente que la tecnología no puede hacer lo que se afirmaba. Zahia Wass, exministro de Antigüedades, calificó el anuncio de infundado, y el trabajo no había pasado por revisión por pares en el momento de su difusión. Traigo esto aquí a propósito, y no para desacreditar la historia que estoy contando. Lo traigo porque es exactamente el contraejemplo. El gran vacío de Keops es real porque 3 equipos independientes con 3 tecnologías distintas midieron lo mismo y publicaron en Nature con los datos disponibles. El corredor de la cara norte es real porque se metió una cámara y se vio. El túnel de Taposiris Magna es real porque hay gente que ha caminado dentro de él. Y la estructura de 2 kilómetros bajo Kefren no está en esa categoría, por mucho que la idea sea más espectacular que las otras 3 juntas. La diferencia entre una y otras no es lo asombroso del hallazgo, es si el instrumento podía físicamente ver lo que se dice que vio. Cualquier análisis automatizado que no distinga entre esas 2 cosas no sirve para nada, y ese honestamente es el mayor riesgo de meter una máquina en esta conversación. Entonces, ¿qué queda cuando pones todo esto junto? Queda una lista, y la lista es corta, verificable y bastante más inquietante que cualquier especulación. Hay un vacío de al menos 30 metros dentro de la Gran Pirámide de Keops, detectado por 3 equipos independientes con 3 tecnologías distintas, publicado en Nature en 2017. Nadie ha entrado. Hay un corredor de 9 metros detrás de la cara norte de esa misma pirámide, confirmado ópticamente con endoscopio y publicado en 2023. Su función es desconocida. Hay 24 cajas de granito de 70 toneladas en galerías subterráneas, bajo Saqqara, con acabados interiores que siguen sin tener una explicación de método consensuada. Hay una necrópolis de 7 kilómetros de largo de la que sus propios excavadores calculan que queda sin abrir alrededor del 70%. Hay cámaras construidas deliberadamente por debajo del nivel freático en Giza y en Abydos, con isla central y canal de agua que exigían excavar sabiendo que la estructura se inundaría. Hay una explanada en Avara donde 3 autores de la antigüedad describieron 1500 cámaras subterráneas, donde una prospección geofísica de 2008 reportó anomalías geométricas a 10 metros de profundidad y donde el estudio nunca se publicó completo ni se excavó. Y hay un túnel de 1300 metros bajo un templo de la costa mediterránea que apareció en 2022, en un yacimiento que llevaba 17 años excavándose. Ninguno de esos 7 puntos requiere creer en nada. Están en publicaciones revisadas por pares, en comunicados oficiales del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, o en informes de excavación de acceso público. Lo que un análisis automatizado aporta aquí no es un hallazgo nuevo, es la vista completa, porque la egiptología, como toda disciplina madura, está organizada por especialidades. El equipo que hace homografía en Giza no es el mismo que excava pozos en Saqqara, que no es el mismo que trabaja en Abydos, que no es el mismo que estudia el Fayum. Cada uno publica en su nicho, cada uno es riguroso dentro de su parcela, y nadie tiene el trabajo de leerlo todo a la vez y preguntar qué se ve cuando lo pones en un solo mapa. Eso es lo único que hizo la máquina. Y lo que sale de ese mapa es un patrón que no encaja del todo con la manera en que se cuenta esta civilización. El Egipto de los libros es un Egipto de superficie, templos que miran al este, pirámides que apuntan al norte, una religión solar orientada hacia arriba. El Egipto que aparece cuando juntas los datos subterráneos es otra cosa. Es una civilización que dedicó una parte enorme de su capacidad de ingeniería, la mejor piedra, el mejor transporte, la mejor precisión, a construir cosas que nadie iba a ver jamás. Galerías bajo el desierto, cámaras bajo el agua,
Corredores dentro de la masa de una pirámide, sin acceso, sin decoración, sin inscripción. Trabajo hecho para permanecer cerrado. No sé qué significa eso, y desconfío profundamente de cualquiera que diga que sí lo sabe. Pero sé cuál es la pregunta que queda de pie, y es la más simple de todas. Si en el monumento más medido del planeta cabía un espacio de 30 metros que nadie detectó durante 4.500 años y lo encontramos hace 8. Si un túnel de más de 1 kilómetro apareció en 2022 en un yacimiento que ya llevaba 2 décadas de excavación. Si el 70% de Saqqara sigue sin abrirse. ¿Cuánto de Egipto hemos visto de verdad? Y la respuesta honesta, la que se desprende de los propios instrumentos, es que no lo bastante como para estar seguros de nada.